Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. También les invitamos a visitar su periódico digital www.elpaisenblanco.com, su periódico digital al servicio del pueblo. El país en blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa de la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa. Porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Y hablando de soluciones jurídicas en general, hoy 18 de diciembre del año 2022, tenemos que analizar un tema 100% jurídico, y es el conocimiento de la audiencia preliminar del caso de trama de corrupción seguido a un grupo de imputados, el cual supuestamente era liderado por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que ese proceso se retomará nuevamente mañana, ya que el tercer juzgado de la instrucción es el que está apoderado, y retomará ese caso mañana. Vamos a dar la información como fue publicada hace apenas minutos en diferentes medios de comunicaciones, porque en su programa El País en Blanco siempre traemos las informaciones frescas y veraces. La información dice así: el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción de Distrito Nacional retomará este lunes la audiencia preliminar en contra de los imputados en la supuesta trama de corrupción que supuestamente lideró el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante su gestión. Martínez conocerá la acusación del Ministerio Público, en la que escuchará los argumentos de las partes y validará las pruebas presentadas por la misma para determinar si emite un auto de no al lugar o envía a los imputados a juicio de fondo. Entonces, esa es la información que se ha publicado en esta noche, y eso es algo importante porque se va a reanudar el conocimiento de este proceso. Siempre la gente se enfoca en que va a juicio de fondo y ese tipo de situación, pero ya la gente lo conoce. Por cuando usted le dice juicio, ellos no entienden si usted no le dice juicio a fondo, y ahí es que la gente común conoce, pero nosotros los abogados sabemos que es únicamente juicio, enviado a juicio, ya sabemos dónde es, pero el ciudadano común no lo comprende hasta que usted no le menciona la palabra juicio de fondo. Incluso en los medios de comunicaciones aparece así, juicio de fondo. Pero esas son informaciones
que muchas veces no son hechas por los abogados. Entonces, en el día de mañana, este juez Amauris Martínez, de ese tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, se abocará a conocer esta audiencia preliminar. La audiencia esta que son muy complicadas porque es la audiencia donde se hace el juicio de las pruebas que han presentado las partes, y aquí entonces se debaten esas pruebas, se ponen los argumentos de las partes, de la defensa, del organismo acusador, en este caso el Ministerio Público, y entonces luego de estos debates que se hacen en esta audiencia, que muchas veces se tienden bastante porque es una de las audiencias más importantes en el proceso penal, porque aquí es que el juez se da cuenta si hay méritos, si la acusación que presentó el Ministerio Público reúne los elementos necesarios o requeridos para enviarlos a otro tribunal, o si se queda ahí. El juez examina totalmente los elementos de pruebas aportados, tanto por el Ministerio Público como por la barra de la defensa, y entonces el juez examina si la acusación tiene mérito para darle una apertura a juicio, o si no, y si no tiene mérito, para darle el auto de no al lugar. Entonces, ya como sabemos, esta es una audiencia muy importante en este momento, porque cuando ya se va a debatir la prueba, ya aquí no hay otra situación que el juez examinar qué fue lo que le llevaron, qué el Ministerio Público pudo recoger en este tiempo que tiene investigando, por ejemplo, este caso Jean Alain, que tiene más de año y medio guardando prisión. Ya el fiscal ha tenido que presentar su acusación obligatoriamente por la situación de que el tiempo ha transcurrido bastante lejos, muy lejano, y Jean Alain y todos esos imputados guardando prisión, que yo desde el inicio he estado diciendo que estos son procesos en los cuales los imputados pueden mantenerse con una medida diferente a la que solicita el Ministerio Público, porque el Ministerio Público supuestamente no cree en nadie y por eso por todas las cosas pide prisión preventiva, a veces por algo insignificante. Agarran un indigente por ahí con muchas veces un tabaco de marihuana que muchas veces se lo ponen, que no lo tenía, y aparece con eso, y el Ministerio Público le pide prisión preventiva porque aparentemente en el Código Procesal Penal para el Ministerio Público no hay 7 medidas de coerción, sino una sola, que es la prisión preventiva. Entonces siempre pide esa, y no sé por qué el Ministerio Público se enfoca tanto en tener las cárceles llenas de preventivos como la tenemos, porque yo entiendo que muchas veces son casos que no existe la necesidad de mantener a los imputados en prisión, sino mantenerlos con una medida alterna, diferente a la prisión preventiva, y le sale más económico para el Estado que usted mandar a prisión a una persona por algo insignificante. Y por eso el legislador, al momento de hacer el código, estableció y vio que la prisión preventiva era para estos casos muy graves, muy complicados, y por eso la ponen, hace 7 medidas de coerción y la prisión preventiva la ponen en numeral 7. Es decir, ya cuando el juez viene a poner una prisión preventiva es porque hay mérito, es porque el caso debe ser bastante grave, y esa es la situación. Pero lamentablemente la justicia en la República Dominicana no funciona de esta forma, y los jueces siempre en su gran mayoría se han convertido en sello gomígrafo del Ministerio Público, en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones,
porque lo que hacen es guardar un cheque y al momento de dar una decisión lo que piensa es cuánto va a cobrar el mes que viene, y entonces por eso no se hace una sana y buena administración de justicia en nuestro país, porque los jueces le han convertido en un sello gomígrafo del Ministerio Público en su gran mayoría, salvo honrosas excepciones, y el Ministerio Público por todo pide la prisión preventiva. Entonces, ese proceso que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y un grupo de imputados, yo entiendo que ya reúnen los méritos más que suficientes para mantenerse en una libertad, y en caso de que el juez entienda que la acusación presentada por el Ministerio Público tiene mérito para enviarlo a una apertura a juicio, creo que le podría variar la medida de coerción para que vayan a su proceso en libertad. Van a juicio, pero en libertad en su proceso. Pero en el caso de Jean Alain Rodríguez es muy difícil que suceda este tipo de situación, porque el caso de Jean Alain es un caso más político que otra cosa, y es una situación un poco difícil y complicada para Jean Alain de que el juez no se convierta en sello gomígrafo del Ministerio Público y le pueda variar la medida de coerción. Por la situación que recuerden que Jean Alain ha sido el único ciudadano que iba a salir del país sin tener un impedimento de salida, únicamente una supuesta alerta migratoria. Después que está en el avión, detienen el avión ya en pleno vuelo para bajar y apresar a Jean Alain Rodríguez, y entonces a vapor fabricarle una orden de arresto, ya que fue un ciudadano que se le violentaron derechos fundamentales. Pero aquí ningún juez se atreve a reconocer estas violaciones de derechos fundamentales, por lo que yo he terminado de decir. Se trata de un imputado, de un proceso más político que otra cosa, y entonces el juez, en miedo de que lo cancelen y pierda su cheque que gana todos los meses, entonces lo ha mantenido en prisión. Y por eso aquí la justicia funciona de esta forma. Muy pocos jueces son totalmente independientes y objetivos e imparciales, como la ley lo establece, muy poco. Entonces, la probabilidad de que Jean Alain Rodríguez siga en prisión son muy altas, a pesar de que ya han vencido todos los plazos, ya ha cumplido más de 18 meses guardando prisión, y esa es la situación, porque el caso de Jean Alain es un caso más político que otras cosas, porque si Jean Alain está acusado de esta trama de corrupción en la construcción de la cárcel y esas cosas, pero Lisandro Macarrulla fue quien hizo la cárcel, y a Lisandro Macarrulla ni siquiera lo han citado. Pero entonces a Jean Alain, que no fue quien la hizo, está guardando prisión, porque hay una situación política, hay una situación de desquite por la humillación que le hizo a la Procuradora General de la República, en aquel momento jueza, a Miriam Germán, y esa es la situación que ha complicado directamente a Jean Alain más de la cuenta, y eso es algo preocupante para Jean Alain y especialmente para el abogado que lo representa, para su defensa, porque es un poco cuesta arriba la situación que lleva la defensa de Jean Alain por este tipo de situación. Entonces, mañana va a iniciar o a retomarse nuevamente esta audiencia preliminar. Creo que hay elementos más que suficientes para que Jean Alain se mantenga en libertad, y que si el juez va a dictar el auto de apertura a juicio, que se varíe la medida de coerción que pesa sobre el mismo. Creo que se le pudiera poner la presentación periódica, el impedimento de salida del país,
y creo que con eso es suficiente para mantenerlo atado a su proceso. Pero este el tipo de situación y las complicaciones que traen, además Jean Alain fue una persona que en el momento que era procurador general de la República se dio a mal querer, humilló mucha gente y por eso todo eso se le ha convertido en contra de su personalidad y hay tanta gente que no quieren saber de Jean Alain y eso es algo que lo ha perjudicado totalmente. Entonces vamos a ver en esta audiencia si el juez admite la acusación, si la admite parcial o total y cuáles son las pruebas o los testigos que vaya a presentar la barra de la defensa de los imputados, especialmente de Jean Alain, que es el que representa la cara de este proceso, y eso es algo que es totalmente real para darse cuenta que Jean Alain es el principal de estos implicados en este proceso y sobre él siempre es que se enfocan todos los medios de comunicaciones, las personalidades que van a la audiencia y la cámara, todo el mundo se enfoca en Jean Alain por ser una figura y eso es algo que yo entiendo que ya es más que suficiente para que Jean Alain se mantenga en una prisión y por eso entiendo que sí hay mérito para que se le sea variada la medida de coerción que pesa sobre el mismo y que vaya a su proceso en libertad. Esa es la situación y creo que es un punto muy importante a conocer en esta audiencia preliminar, una audiencia donde el juez tiene que ser muy sabio y poder determinar cuáles son los elementos que ha presentado el Ministerio Público, si han sido presentados en tiempo hábil, si han sido recogidos como lo establece la ley, que no haya irregularidad. Y todo este tipo de situación se va a ventilar en esa audiencia. Y entonces ahí vamos a estar mirando cuál es la situación y la suerte que van a recorrer Jean Alain y los demás imputados de este proceso, ya que se trata de una situación, de una acusación más política, como había dicho, más de rencores que otra cosa, para perjudicar cada día más al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, donde se retomará su audiencia preliminar en el día de mañana.